encontramos, como decías, en el monasterio de Santa María de Valbuena, que es un monasterio fundado en 1143 por Estefanía de Armengol, que era nieta del conde Ansúrez, el repoblador de la ciudad de Valladolid. Ella poseía una serie de tierras en esta zona y a mediados del siglo XII las dona a los monjes para que se establezcan en este lugar. La construcción se inicia a finales del XII y se sigue ampliando todo el conjunto monástico hasta el siglo XVIII. Estamos en el claustro, que es la parte central, digamos, de todo el conjunto monástico, a través del cual pues, se distribuyen todas las dependencias que después podremos contemplar. Hay una calavera muy curiosa que mantiene la oreja, y justo a la derecha de esta calavera hay un personaje que sí guarda bastante relación fisionómica con Carlos V. Aquí era donde comían los monjes y los novicios. En el norte, por ejemplo, está la iglesia. En el sur, más cerca del río, no sé si lo hemos comentado antes, el río Duero pasa a escasos metros del monasterio, pues aquí al sur está la cocina, el refectorio y la sala de trabajo. Está construido pues, a lo largo de diversos siglos, fundamentalmente de finales del XII y del siglo XIII. De finales del XII es la cabecera y el resto del conjunto, todas las naves, ya se edifican, como digo, en el siglo XIII. No obstante, ¿qué importancia tiene el retablo mayor? El retablo mayor, la verdad es que es una obra de una extraordinaria calidad. No sabemos el autor, aunque es atribuido a la familia de los Sierra, pero como digo, no hay documentación. Libres los ventanales medievales para que penetrara la luz, barroco, pues son todos los retablos barrocos que la embellecen, retablos fundamentalmente de los siglos XVII y XVIII. Dos de ellos son muy significativos porque albergan dos relieves de Gregorio Fernández, uno con la representación de la lactación de San Bernardo y el otro con la representación de la Sagrada Familia, son de hacia 1625. Esta sala se edificó para que los monjes realizaran las diversas tareas cotidianas, era donde trabajaba el sastre, donde trabajaba el zapatero, donde limpiaban las cosas de la huerta, etcétera. Desde el punto de vista constructivo, arquitectónico, es la sala más interesante de todo el conjunto monástico y de lo más antiguo, es de finales del siglo XII. El claustro bajo es medieval y empezó a edificarse por esta zona este, que si nos fijamos pues los arcos están menos apuntados, no hay rosetones en los tímpanos como sucede en el resto de galerías que ya son unas décadas posterior, ya responderían a mediados del siglo XIII. Esta capilla la fundó la fundadora del monasterio, Estefanía de Armengol, es quien la manda a edificar, aunque no se construye un siglo después, es decir, se construye ya en pleno estilo gótico, a mediados del siglo XIII, de ahí que sea una capilla que acusa pues, la bóveda de crucería en toda la nave y que tiene una pequeña cabecera poligonal también propia del momento. Figuras que tienen la importancia de ser de mediados del XIII y además de representar escenas de temática no religiosa que son menos frecuentes. La primera de ellas representa una escena de batalla entre caballeros de la corona de Castilla y León contra musulmanes. En la otra pintura sí que son dos reyes con sus séquitos correspondientes.
siglo XVI el monasterio vivió una etapa constructiva bastante importante, se realizaron muchas obras y entre ellas pues, se construyó el claustro superior, es de estilo plateresco, y en este caso la primera galería que se construye es la que está situada al norte, que todavía tiene en los antepechos elementos que recuerdan mucho el gótico final. Sin embargo, el resto de galerías ya guardan un estilo unitario, ya son propias del primer Renacimiento. Todo él está tachonado de una serie de medallones. El yacimiento de Pintia es el más importante y el mejor documentado en torno a la cultura vacea. Situado en el entorno de Padilla de Duero, en Valladolid, se lleva estudiando desde hace más de 4 décadas. Se cuentan por miles los restos arqueológicos recuperados en Pintia, en torno a este pueblo prerromano, que se asentó en la parte central de la cuenca del Duero entre los siglos IV y I a.C. Para obtener nuevos datos sobre esta cultura, investigadores de la Universidad de Valladolid que trabajan en áreas diversas se han aliado en un grupo de investigación de materiales históricos y arqueológicos. Se empezó con una excavación de urgencia en el año 79 para intentar confirmar si lo que había aparecido en superficie era realmente o correspondía a los ajuares de un cementerio. Y bueno, pues ahí hay un texto muy interesante al principio que dice que las sociedades africanas dividen a los hombres entre los vivos, entre los muertos recientemente y los muertos. Los muertos recientemente son los que llaman sasa, y los sasa son tales mientras haya alguien que puede dar testimonio de ellos. Cuando muere el último que conocía a un sasa, deja de ser un sasa, no es un muerto viviente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda dar testimonio de cómo era, cuáles eran sus aficiones, a qué se dedicaba, etcétera, ¿no? Y entonces pasa a ser un muerto genérico, que son los zamanis propiamente dichos, ¿no? Entonces, si os fijáis, desde aquí mismo, acercaros hasta acá, estamos viendo el cementerio actual de Padilla de Duero al fondo. Esos serían sasa realmente, ¿no? Porque de esos todavía se mantienen la memoria, los estamos enterrando todavía. Sin embargo, estos muertos de aquí se ha perdido hace mucho tiempo la memoria y son sencillamente zamanis, ¿no? Los zamanis no caen en el olvido, dice ese texto sobre las sociedades africanas, sino que son recordados incluso por su nombre. Pero hay una diferencia, no son muertos ya vivos, ¿no? Pero están ahí porque son parte de los ancestros y del legado que hemos recibido. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos procurado con este proyecto es precisamente integrar a esos muertos vacceos de esa tradición céltica, no cristiana, aquí estaríamos viendo a los cristianos, aquí a los célticos, pues integrarles como parte de nuestra herencia, ¿no? Y estos, pues al menos que sean zamanis, ¿no? Si no pueden ser ya sasas, porque ya el último que podía hablar de ellos murió hace mucho tiempo, pues al menos que sean parte de nuestra herencia y sean esos zamanis, ¿no? En terminología africana. Excavado al final, esa superficie que se ve en la necrópolis de las Ruedas es aproximadamente 2.400 metros cuadrados. De su recuperado 350 figuras imperdibles, ¿no? Para la roca. Pues es el segundo yacimiento más importante de toda la península ibérica en hallazgos de figuras, por ejemplo, después de Numancia. Estas son para de una cuna, por ejemplo.
Castillo de Peñafiel fue declarado Monumento Nacional el 1 de junio de 1917. El origen de la fortaleza se remonta al siglo X, por orden del rey de León. En 983 se apoderó de ella Almanzor, hasta que en 1013 fue reconquistada por el conde castellano Sancho García. Cuando el conde la toma a los árabes, pronuncia una célebre frase: desde hoy en adelante, esta será la peña más fiel de Castilla. Sí, la verdad es que todo esto arrancó en el 1914. Empezaron pues bueno, con los medios rústicos que tenían entonces, que eran carros, eran picos, eran algo de dinamita que podían encontrar, y estuvo hasta 1998. En el 1954 ya hicieron una mina, hicieron una fábrica, lo que hizo que realmente la explotación sacasen hasta 150 toneladas diarias. Anteriormente pues era todo carros, lo quemaban abajo en un caserío que existía, o sin embargo llevaban cosas también a la estación donde lo llevaban a Mataporquera, donde allí lo cocían. Tenían bastante clientela, era un yeso de muy buena calidad, entonces como todo bueno cuando realmente funciona se expande bastante. Ellos tenían la distribución con sus camiones, sí que es cierto que tardaban días en llegar a algún destino, pero realmente era bastante. Había alrededor de unas 54 personas trabajando, o sea que hacía que no solamente Hornillos, sino la comarca tendría gente trabajando aquí y sería pues un motor. Ahí tenemos dos colegas, dos amigos, dos murciélagos, y si ves un poco más a la derecha, pues esa era la bombilla. Sí. O sea, cada... Hacemos la fiesta de San Blas. San Blas todos los años trabajamos de ahí para el 3 de febrero le danzamos. Salimos afuera y se hace una danza. La danza es típica de este pueblo exclusivamente. ¿Por qué? Sobre todo por el vestuario. Porque realmente la danzaban los quintos que iban a la mil. Por eso el vestuario que llevamos es botas de militar, utilizamos unos leggings, pantalón de